para que puedan medir las tormentas solares y todo lo que se está produciendo a nivel de sol. Ya, bueno, como sabrán, justamente hoy día estamos con una tormenta solar G4 y un índice solar KP8, lo que es bastante alto, casi al máximo diría yo, y probablemente nuestros cuerpos lo estén sintiendo, ¿ya? Es muy importante, siempre les digo, estar en conocimiento de los procesos que están ocurriendo porque de esa forma nosotros podemos prepararnos. Les voy a pasar al tiro el nombre de la aplicación. Se llama Space Weather Life. También voy a subirla y voy a copiarla em, en Tribu Mensajes de Sirius en Telegram para que puedan ver una foto. Se puede descargar en Google Play y también a través del celular como la descargué yo. Si tienen un Android por Play Store, ahí consiguen descargar la aplicación. Yo todavía la estoy conociendo, me van a explicar esta persona que les dije que me había contactado, ingeniero Carlos, creo que es de Argentina, y me va a explicar cómo de alguna forma adecuarla para que nos pueda avisar con antelación cuando vengan tormentas solares muy, muy altas. Y la otra opción es estar revisando constantemente. Yo ahora voy a estar monitoreando siempre. En la medida que pueda también voy a estar comunicando. Muchas veces va a ser por escrito, dado que en la semana mi tiempo no es tan amplio, por así decirlo. Entonces ahí voy a estar avisando también de estas tormentas solares. Por aquí se está uniendo gente. Rosana. Hola, ¿cómo estás, Ana? Rosa, ¿cómo estás? Paulina, saludo también por acá. Tere desde España. Jessica, Josué, ¿cómo estás? Un saludo también. Bueno, entonces más que transmitir los mensajes hoy día, es pasarle esta información, complementarla también un poquito para las personas que no conocen mucho del tema y que no entienden mucho lo que está pasando y por qué tener esta información y tal vez esta aplicación que nos mantiene al tanto puede de alguna forma aminorar algunos efectos que estamos teniendo. Y vamos a ser positivos porque si bien se habla mucho de la sintomatología corporal, emocional en todos nuestros cuerpos, em, también tiene mucho de positivo. Y en este sentido, lo que está haciendo esta energía es aperturar nuestra conciencia, retirar cáscaras de informaciones que ya caducaron, que no corresponden a esta nueva frecuencia vibracional del planeta y de los seres que estamos acá. Entonces, de alguna forma es un regalo, una bendición que la energía del sol en este momento esté colaborando en la limpieza que nosotros mismos debemos hacer, pero que además tenemos la posibilidad de que el sol a través de esta energía nos está ayudando en este proceso. Entonces, más que tomarlo como algunas personas las veo ahí que se preocupan porque, pucha, ya viene otra tormenta solar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, yo diría tomarlo con gratitud, porque en el fondo es como si estuviéramos haciendo un proceso de sanación, tanto en el cuerpo físico, mental, emocional y energético, ayudados por la energía del sol. Entonces quiero invitarlos a mirarlo y a reflexionar desde esta perspectiva. Ah, voy a ir pasando acá un poquito para colaborarles en sus procesos. Bueno, hablemos primero, como les decía, desde lo positivo, que este plasma solar, esta energía ionizada que está llegando, muchas veces nos puede dar un potencial de energía muy alto, estar tal vez hasta un poquito eufóricos, una mente muy acelerada, porque es mucho lo que nosotros estamos de alguna forma integrando dentro de nosotros y lo que estamos procesando. Entonces podemos pasar de esos estados o a veces si nuestro cuerpo no está con la resistencia adecuada y es demasiada la energía, podemos sentir cansancio también y mucho sueño.
Entonces vamos a fluctuar entre esas dos variables, o mucha aceleración que tal vez hasta pueda generar un poquito de ansiedad y angustia, y una mente muy, muy acelerada, hasta caer en un cansancio que lo único que necesitamos es tendernos, dormir y de alguna forma desconectarnos, silenciar. Es como cuando nosotros reiniciamos un celular, vamos a decir que tiene muchas carpetas abiertas, mucha información, entonces lo reiniciamos, entonces lo dejamos en silencio, todo apagado, para que en ese proceso pueda reacomodar toda la información. Y es exactamente lo mismo que ocurre con nosotros. Si logramos descansar, tendernos en la naturaleza, cerrar los ojitos unos 15 minutos y tratar de dormir, vamos a tener ese proceso de reinicio y despertamos renovados. Yo les cuento siempre que, bueno, ya es una costumbre que me quedó de la universidad, lo que acá se conoce la siesta del carnero, que estábamos estudiando y de repente viene mucho cansancio y para no estar tomando café y qué sé yo, uno se tiende 15 minutos, duerme exactamente 15 minutos, el cuerpo se habitúa y ¡pum!, despierta reiniciado, como si estuviera nuevo. Ya siguiendo con lo positivo, lo que podemos sentir, que es lo que me está pasando hoy día a mí, lo único que necesito es estar en conexión con la naturaleza. El silencio, el aire, observar los árboles, observar las aves, caminar en la tierra. Estoy acá junto a mi huerto y pretendo quedarme aquí parte de la tarde porque es necesario para esta integración. Así lo proceso yo, otras almas lo harán de otra forma. Para mí, la naturaleza es todo, todo, todos nuestros elementos están en ella y ella a su vez está en nosotros. Entonces podemos tener esa necesidad de conexión, esa escucha también intuitiva, de alguna forma se nos habilita, se despierta mucho más la capacidad intuitiva. Eso sin lugar a dudas. Vamos activando también pineal, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la conexión telepática con los animales, con las personas, con la naturaleza. También tener así como unos lapsus en que recibimos una información que pueden ser 2, 3 palabras, una frase, y que tiene un sentido tan profundo para nosotros que va a ser como una llave que nos abra una expansión, ya sea que esa frase tenga un sentido para nuestro propósito de vida, para lo que debemos hacer ese día, pero generalmente ocurren esos lapsos de conciencia muy profundo en que se descarga información. Y si nosotros estamos abiertos a recibir y a escuchar, la vamos a tener. La recomendación inmediata ahí es escribirla. Si no tienen cómo escribir, grábenlo en el celular, porque son pequeñas frases, pero que son como claves y que son como llaves. Ya, eso también nos puede ocurrir. Una profunda sensación de plenitud y de libertad. También esta energía trae eso, como que energías renovadas, ganas de abrazar el mundo, de hacer muchas cosas, de, de todas esas cosas que probablemente en algún minuto estábamos procrastinando, ponerlas al día. Eso también ocurre. Y nos vamos a lo otro que se puede derivar en sintomatología. Bueno, naturalmente mucha pulsación en pineal. Podemos comenzar a sentir, algunas personas refieren bastante dolor de cabeza, presión acá en la corona o toda esta parte de acá que se siente bastante compleja, ¿no? Incluso a veces cuesta ver la luz, el sol, la luminosidad nos puede molestar a los ojos, visión borrosa también se relaciona con esto. En la medida que esta activación de pineal va surgiendo, empezamos a sentir diferentes sensaciones, también va muy conectada con los zumbidos en los oídos, los pitidos, en fin.
Ojo, todo esto descartando que no existe una patología médica, ya si nosotros constantemente y todo el tiempo tenemos un zumbido en el oído, bueno, vamos a ver un otorrino porque puede ser un tinnitus, en fin. Pero ustedes van a notar la diferencia entre lo que se podría llamar una patología con lo que conocemos como esta sintomatología, en que esto es transitorio. Dura horas, puede durar uno o un par de días, pero no va a ser algo que permanezca en el tiempo y sí va a ir variando. Así entonces, si vamos teniendo sintomatología en nuestro cuerpo físico, probablemente con la energía que esté llegando, por ejemplo, hoy día, algunas personas van a tener contractura en la parte alta. Ya para otras y con otras energías vamos a sentir la energía más en la lumbar, en las caderas. O puede llegar otra energía que nos active los primeros chakras y empezamos a sentir las piernas, los pies, sensaciones a veces un poco extrañas, ¿ya? Entonces estos procesos podemos distinguirlos de que sean una patología porque son esporádicos y son transitorios, no permanecen siempre. De todas maneras, porque uno de los síntomas asociados a todo esto son las taquicardias. Muchas veces durante el día o a veces en la noche al dormir podemos sentirla. Y la recomendación siempre es que si ustedes se sienten angustiados, qué sé yo, inmediatamente descartar, ir al médico y eh, trabajar también mucho la respiración para bajar esa ansiedad, eh, de alguna forma calmarnos internamente. La respiración es, podríamos decirlo, un botiquín que todos nosotros tenemos, que tiene múltiples posibilidades. La posibilidad, por ejemplo, de bajar una crisis de ansiedad, una crisis de pánico, de tomar energía y revitalizarnos. Muy por el contrario, si queremos dormir y descansar, trabajamos otro tipo de respiración y podemos lograr un descanso, pero maravilloso, profundo, que recupere todo nuestro sistema nervioso. Entonces son muchas cosas que tenemos en ese material que se llama respiración, que tenemos que aprender a utilizarlo. Ya eso también yo me comprometo hoy día de subir algunos videos que tengo de respiración de formas prácticas para que puedan revisarlo las personas que están en tribu Mensajes de Sirio, que es por ahí donde yo puedo subir los videos. Voy a leerlos un poquito. Ah, bueno, Yeshua me dice que síntomas de todo un poco. Liliana me dice detectada con fibromialgia. Claro, bueno, ahí también hay mucha detección actualmente de fibromialgia, pero yo les recomendaría, porque lo digo como experiencia práctica, concreta, no es que a mí me lo contaron, me lo dijeron o lo leí en texto. Llega mucha gente a mi clase, yo soy instructora de yoga, como les comento siempre, doy todos los días clases, menos los fines de semana, y me llega mucha gente con fibromialgia y al poco tiempo de estar moviendo su cuerpo, de trabajar su respiración, de aprender a estirar, de hacer que la energía circule, toda esta patología va bajando muchísimo y muchas personas después de un tiempo, puede ser un mes, pueden ser dos, desaparece completamente esto, ya porque ahí también existe desde el punto de vista emocional, de decodificación, un poco de autoexigencia y también tensión, rigidez que va quedando ahí. Y desde el punto de vista energético, esta energía que entra al cuerpo no es procesada, donde no hay movimiento, queda estancada en ciertas partes, queda ahí como tratando de limpiar, tratando de cenar, pero la energía no circula, no pasa. Entonces ahí todo lo que explicaba ayer del campo toroidal y del magnetismo también. ¿Qué otra cosa más? Bueno, los síntomas entonces pueden ser tanto físicos, mentales, emocionales. En los oídos, los famosos zumbidos, vibración,
que muchas veces yo lo llamo ajustes, porque realmente yo los entiendo y los siento como ajustes frecuenciales. De repente viene un zumbido agudo, 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 y se soluciona, para, y uno queda como uno siente que algo integró. Ya eso también está ocurriendo mucho. Y generalmente con estas tormentas ocurre esas integraciones. Otra cosa también son los mareos y vértigos. Los mareos, como nos ha explicado el guardián y lo he comentado también en varios videos, se relacionan con esta energía, pero también se relaciona con la integración dimensional que estamos haciendo, tercera con cuarta dimensión. Entonces, como que el alma, nuestro campo etérico, se está ajustando y de repente se desplaza. Y cuando ocurre ese desplazamiento, podemos tener una sensación de inestabilidad o de mareo, que eso es una cosa. Y otra cosa distinta es el vértigo. El vértigo es mucho más fuerte, más profundo y sí requiere ir a una consulta médico. El vértigo es cuando nosotros vamos a sentir que todo gira como si estuviésemos dentro de una lavadora. No nos podemos mantener en pie, no sabemos dónde es arriba, dónde es abajo, nos genera mucha náusea, taquicardia y un cansancio y un agotamiento extremo en el cuerpo, ¿ya? Entonces aquí sí debemos ir a médico, debemos también chequearnos, nos van a pedir exámenes como el octavo par, como descartar tumores en el cerebro, en fin. Una vez que todo este proceso se haya llegado a una conclusión médica, ustedes van a poder ver si son causas alopáticas, y ya cuando nos empiezan a decir constantemente que son causas alopáticas, esto es, no tienen un origen conocido, porque no es un virus que tengamos en el oído, porque no es un trauma, un golpe que hayamos sufrido, en fin, probablemente va a estar también relacionado con las energías. Es demasiado fuerte la energía que recibimos y esas como pequeñas costritas que tenemos o piedrecitas que tenemos dentro del oído interno, que están como en una gelatina, se desplazan y se salen del oído, y eso es lo que nos genera el vértigo. Entonces eso es bastante más importante y eso sí hay que acudir a hacerse todos los chequeos que correspondan, ¿ya? Entonces tenemos la inestabilidad o un poco de mareo, que eso se puede ir llevando, y otra cosa es el vértigo. Entonces, importante hacer esta distinción. En ambos casos, la recomendación, después voy a dar los tips para cómo sobrellevar todo esto, pero inmediatamente es descansar. De todas maneras, descansar, pausar, porque hay una sobreexigencia de nuestro cuerpo al tratar de mantener todos nuestros sistemas en armonía, estables. Entonces ahí inmediatamente la recomendación es descansar. Y además, por otro lado, que en el caso del vértigo muchas veces se asocia a procesos de estrés muy profundo. Esto es un disparo enorme del cortisol. Entonces, con mayor razón, ahí la indicación es pausar, descansar, en fin, ver ahí otro tipo de soluciones que deben ser de un tiempo más largo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, los dolores corporales ya lo hablamos, dolor de cabeza, insomnio también. La vista borrosa, muchas veces podemos estar en un día normal y despertamos con la vista que nos cuesta enfocar, ya sea que nosotros usemos lente o no usemos lente, nos cuesta a veces ver la sensación de sequedad o resequedad en el ojo también. Despertar también con mucha lagañita y los ojos muy, muy, muy secos. Ahí usar lo que se llama esa lágrima artificial o un agua que esté bastante limpiecita, colocarse agua fría en los ojos constantemente para que de alguna forma se limpien, se activen, y esa sensación de que los ojos están como una piel reseca, como que no se pueden estirar, se vaya de alguna forma aminorando. Entonces observen también eso, porque si constantemente estamos con la vista, con esa sensación de resequedad,
conviene usar estas lágrimas artificiales porque al final eso puede encaminarse a realmente un problema a la vista. Entonces mantener esa hidratación que necesitamos dentro del ojo para que esté sano. Ese es otro punto. Nos vamos ahora un poquito al ámbito emocional. Bueno, otra cosa también es la sensación de irrealidad. Como que de repente nos cuestionamos, estoy aquí, hice esto, no lo hice, ¿dónde iba a ir? ¿Qué tenía que hacer hoy día? Se me olvida totalmente el día en que estoy. No sé si hoy día es martes o es viernes. Esos lapsus de pérdida de conciencia o de habernos olvidado totalmente del momento presente, eso puede ocurrir, ¿ya? No es para alertarse y ni afligirse que estemos con un Alzheimer prematuro o alguna cosa así. Obviamente, si esto persiste y se hace un hábito constante y realmente nos empezamos a olvidar de todo durante un par de meses, bueno, ahí sí, a acudir a un médico y hacerse un chequeo que corresponda. Ya, esto siempre, buen criterio, buen senso, discernimiento. Desde el punto de vista emocional, muchos procesos emocionales. Porque, como les decía, estamos haciendo como una suerte de terapia ayudados por estas energías. Entonces pueden venir memorias que ya de cosas que encontrábamos sanadas, de cosas que encontrábamos resueltas, al tiempo presente para que hagamos una revisión. Y eso nos va a generar tal vez un poco de pena, un poco de nostalgia, o simplemente sentir esta sensación de pena y nostalgia y no saber por qué. Simplemente esta sensación está ahí. Entonces, observar, pausar, trabajar la respiración y poco a poco esto se va de alguna forma aminorando y generalmente en un día o dos esto ya debiera disolverse y nosotros volver a nuestro estado, por así decirlo, más de armonía. Ahora, si todo esto, este estado persiste, obviamente ver un terapeuta, pedir ayuda, no siempre todo podemos resolverlo solo, muchas cosas tenemos las herramientas. eh, si somos terapeuta, podemos contar con, por ejemplo, flores de Bach, que nos ayudan mucho en el campo emocional. Si trabajamos con Reiki, inmediatamente hacemos nuestra autosesión de Reiki, trabajamos con la energía. No olvidarnos, porque muchas veces cuando somos terapeutas nos olvidamos de las herramientas, de aplicarlas en nosotros mismos. Estamos mucho con la idea de colaborar en los procesos de otros, pero nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces ahí ese llamado también a estar atento. La sensación de soledad también. Podemos sentir una sensación de soledad, de incomprensión. Así como les decía, del lado positivo, que nos podemos sentir muy eufóricos, queriendo hacer todo lo que no habíamos hecho en mucho tiempo y llevarlo a papel y anclarlo y manifestarlo. También puede ocurrir lo otro. La pérdida de noción del tiempo que ya se las comenté. Entonces, tener claro todos estos procesos que estamos vivenciando a través de estas energías. La idea es que cada uno de nosotros, al ser conocedores de todo lo que está ocurriendo, que pueden verlo aquí, pueden verlo en otros canales, pero el punto es responsabilizarnos y nosotros mismos encontrar las respuestas y de alguna forma tener las herramientas como tener un protocolo de funcionamiento cuando todas estas cosas ocurran. Entonces, si nosotros sabemos que con estas energías normalmente estamos con un cansancio extremo, ver nuestra agenda, bajar un poco la intensidad de la agenda para esa semana o para ese día. Si sabemos que tenemos fluctuaciones emocionales, bueno, no tomar decisiones tan importantes ni someternos a estados de estrés cuando nosotros nos demos cuenta que estas energías van a estar muy potentes. En fin,
responsabilizarnos de nuestro propio bienestar y de nuestro propio autocuidado. ¿M? Eso yo creo que es una gran maestría que estamos teniendo en este tiempo. Por eso estoy tratando de transmitirles que en la medida que ustedes puedan descargar esta aplicación y estar en conocimiento de los procesos que se van a dar producto de las energías del sol, podemos transitar, navegar estos procesos de forma amorosa, con gratitud y haciendo justamente lo que la energía nos pide, que es ser una mejor versión de nosotros mismos, sanarnos, elevar nuestra frecuencia para poder acompañar el pulso de todo este proceso que conocemos como transición planetaria. Voy a leerlos un poquito y ahí ya voy a ir desconectando porque para mí hoy día es necesario estar un poquito en la naturaleza. Aquí Teresa me dice, gracias Paz, sí, sí, noción del tiempo, eso me ha pasado también, sí. Bueno, ahí como cuando sabemos eso, mantener todavía la famosa agenda escrita, que a mí me encantan, y organizar tu semana y ir tiqueando lo que vas haciendo en el día y tú miras tu agenda, ah, no, ¿verdad? Hoy día está el día y tengo tal cosa que hacer, y punto. No tienes la mente en tensión, tienes todo ahí ya ordenadito. ¿Cuál es la aplicación? Se llama Space Weather Live. Se descarga en Google Play y si tienes un teléfono Android, la descargas por Play Store, según sea cómo funciona tu teléfono. También la voy a subir y voy a subir una foto y tal vez el link a Tribu Mensajes de Sirius, porque acá no tengo mucho cómo subirlo. Si puedo, voy a dejar en los comentarios. Voy a tratar de hacer eso. Ustedes saben que mi fuerte no son precisamente las redes, pero voy a tratar de dejarlo tal vez en comentarios si puedo también. Eso entonces es lo que quería transmitirles hoy día. Ah, y también aclarar respecto a la gente que me escribió por el video de ayer, el live que hice ayer del campo electromagnético en cuanto a las esferas de Buga. La idea del video no era probar ni comprobar que las esferas de Buga tienen un determinado origen, pues el origen de la esfera es desconocido y yo tampoco tengo certeza de cuál sea el origen, porque yo las esferas que he visto o las ondas de reconocimiento son todas de energía plasmática, no son densas, y esta es densa. Lo que a mí me llamó la atención y me gustó mucho como efecto pedagógico y que de las personas puedan entender el electromagnetismo y que puedan comprender que hay otra forma de desplazamiento que nos ayuda a tener energía, es la prueba que hicieron estos científicos en la Universidad Nacional de México. Ya, para quienes no lo hayan visto, tengan dudas, desplácense al video que subí ayer, día 31 de mayo. Hoy día estamos a 1 de junio. Fue justo el video de ayer. Ya ahí no, la intención no era transmitir si la esfera es real, no es real, si es fake, si no es fake, no. Lo importante ahí era el trabajo científico que se hace para la comprobación y ver cómo funciona el electromagnetismo, porque el electromagnetismo es de suma importancia, tanto en lo micro como en lo macro. Eso es lo que quería aclarar también, aprovechar que pasaba por aquí. Margarita me manda saludos. Abracitos, Margarita, que estés bien. Y bueno, desearles un lindo fin de semana. Que disfruten, estén con la naturaleza. Dense la oportunidad de procesar todas estas energías, de integrarlas, ábranse a recibirlas con amor, con cariño. Y que vayan trabajando en sus átomos, en sus genes, en todos sus cuerpos de forma amorosa. Es eso lo que quería decirles. Namaskar. Lindo fin de semana, lindo día para ustedes. Que estén bien. Chao.